Glitter amargo. ¡Ay! Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos todos, todas, todes. En esta ocasión tenemos por la puerta grande, como si fuera un gran juicio, a la letra E, que en este siglo XXI, Alenka Feral, queridísima, está causando esta, pues, revolución, ¿no? Un tanto política, ideológica, y que en la cuestión gramatical, en los puristas del lenguaje, pues sí genera bastante incomodidad, y es un tema, ¿no? Que está en boga, que nos han pedido también por nuestras redes sociales en Instagram, una de nuestras escuchas del programa que dijo, oigan, hablen del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, saludos, muchísimas gracias. Y eso, ¿no? O sea, pareciera que tenemos en un gran juicio esta nueva forma de, no digamos, o sea, del habla, ¿no? Del habla común, del habla que empieza a transformarse, pero hoy abordaremos, ¿no? Ambas posturas, una postura intermedia, viendo cómo lo podemos ir entendiendo, Alenka. Sí, saludos a quien nos pidió este episodio. Gracias por escribirnos y nos da mucho gusto saber de ustedes, saber que te gusta mucho el programa. Y justo esto que dices de la letra E, que mencionas como revolucionaria, y algunos dicen que revolucionaria, otros quieren que nada más quiere robar protagonismo a cosas más importantes. Entonces, ya, ¿villana o heroína? ¿Cuál de las dos? Les platicaremos un poco de ambas posturas. Ya saben, como que procuramos en el programa darles una visión aérea de la situación, más que como un juicio en especial. A nosotros nos gusta utilizarla, ya les platicaremos, yo personalmente les contaré porque me gusta a mí, Frida les contará lo que ella opina. Y pues empecemos, Frida, a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Sí, antes rápidamente, pues saludos a Rivera Titla, quien es nuestra usuaria que nos manda por acá la recomendación de este tema. Pues gracias y compártanos por ahí. Un saludo. Bien, pues Ale, no sé si tú en cuestión de la historia hayas como podido indagar en estos anales del lenguaje, pero a forma de introducción, yo me acuerdo cuando tenía como 16 años tal vez, iba en segundo de prepa, y ya antes yo decía, bueno, ¿por qué siempre, no? Y creo que mi mamá me lo decía, bueno, ¿por qué siempre nos referimos a la humanidad como el hombre, ¿no? O sea, el hombre, ¿no? El hombre hizo esto, el hombre hizo aquello. Y entonces yo como que me quedé con esa idea también, ¿no? Entonces yo decía, no voy a decir el hombre, voy a decir la humanidad. Y también ya leyendo discursos y a Simone de Beauvoir también ella menciona como de decir la humanidad también es generalizar demasiado, ¿no? Tenemos que decir las mujeres, ¿no? Entonces, como de, bueno, siempre va a haber, por uno u otro lado, alguien que te ponga así como a pensar, ¿no? De, a ver, quiero ser lo más correctamente posible, pero creo que es imposible en ciertas cuestiones. O eres muy correctamente bien, correcta en lo gramatical, en lo que se dicta oficialmente, ¿no? En el status quo, o en lo políticamente correcto, y entonces ahí entramos en terrenos tal vez que empiezan a incomodar, ¿no? Justamente en este sentido de que actualmente también lo correctamente político, pues nos empieza a poner en jaque a veces, ¿no? De las formas de expresión. Entonces, yo creo que son temas a analizar, y recordando lo de la prepa, le dije a mi maestra creo que era de política o de ciencias políticas, me parece, en la preparatoria, que le dije, maestra, pero es que porque yo decía yo no decía el hombre, ¿no? Y cuando ella decía, y el hombre hizo esto, y el hombre hizo aquello, y demás, yo decía, pero es que maestra, ¿por qué decimos siempre el hombre? O sea, no tenemos que transformarlo un poco, ¿no? Y decir la humanidad, y me decía, pues es que es sinónimo, ¿no? O sea, no nos referimos al hombre por el género, sino por su condición humana, ¿no? De humanidad en la historia. Y así de, ok. Y esa, Sin cuestionarlo ella también, ¿no? Como que ya tenía la discusión en el 2005 o algo así, y era como de, no, a ver, no vamos por ahí, ¿no? Que me recordó mucho también la postura de los historiadores y antropólogas, que con el término raza. El término raza, para que me escuchen por ahí, es incorrecto realmente, ¿no? Ya tiene unos años en que decir raza es
más bien discriminar, ¿no? Porque somos la raza humana en general. No es que seamos la raza, no sé, la raza aria, por ejemplo, justamente viene de ahí, ¿no? De estos términos que se utilizaron para generar un discurso de segregación, ¿no? De odio. Entonces, si vienen unos extraterrestres, pues es la raza extraterrestre y nosotros la raza humana, ¿no? O sea, somos... Ok, entonces está mal dicho decir cualquier otro tipo de raza, así como para hablar de cualquier tribu o más que tribu, ¿cuál sería la palabra? Entonces. un pueblo originario, ¿no? Ok. Entonces sí, ese es uno de los términos. Y eso es algo que me recuerda mucho a esta nueva forma de expresión, ¿no? Donde por cuestiones ya culturales siempre decimos, no, que la raza y el de la raza, ¿no? Y cosas así. Pero realmente también es un término caduco. Sin embargo, los antropólogos particularmente, o la teoría y la academia dentro de esta rama de las ciencias, lo reconoce y dice, bueno, sí, pero la verdad es que también nosotros hablamos de raza como para diferenciar, ¿no? A los diferentes tipos de pueblos originarios. Entonces, como que ellos como que ya están más allá, que ya no ven en la palabra raza una cuestión segregativa, ¿no? Ellos lo utilizan más como de forma científica, como para poder analizar sus casos, sus comunidades. Pero finalmente, justamente el lenguaje es discurso, ¿no, Alenka? Mediante la forma en que nosotros nos comunicamos, como hablamos, es que vamos formando también nuestra mentalidad y en general un ente que es la sociedad. Entonces, por eso es importante poner atención a cómo el lenguaje se va modificando, no digamos transformando, sino modificando por etapas, por géneros, así como la ropa, ¿no? Como la moda cambia y lo que era en los años 80 cool, ahora en los 2000 ya no lo era tanto y ahora 20 años después del 2000 ya está regresando otra vez la moda de los 80. Entonces, es así, es una cuestión de reciclaje, ¿no? Justamente a nosotros que nos toca el español, por ejemplo, el castellano, pues no es que hablemos un español correcto, ¿no? Finalmente el español que hablamos actualmente por muchos años, pues fue tratado como un español inculto, ¿no? Como de la gente, como del vulgo, del pópulo, ¿no? No era como realmente hablaba la gente que tenía acceso a la educación o a cierto estatus social. Entonces, finalmente, ahora hablamos de la forma en que tal vez antes se veía mal, ¿no? O sea, siempre el lenguaje se transforma y las palabras, creemos que no hay palabras malas, palabras erróneas, sino más bien el sentido en el que las usas. Entonces yo creo que por eso no me escandalizaría, ¿no? Cuando siempre está eso, como no digan malas palabras, ¿no? O enfrente de los niños, qué sé yo, o sea, yo creo que siempre hay que saber cuándo usar las palabras, en qué momento poder saber que vas a decir algo con toda la intención del mundo, ¿no? Esto que dices, Frida, de que las palabras tienen un peso y que las palabras dan forma, hay una teoría que es llamada determinismo lingüístico y otra teoría que está mucho más trabajada, que es la de la relatividad lingüística, que es que el lenguaje sí puede reflejar y preservar las estructuras sociales e influenciar el modo en el que percibimos la realidad. Entonces, sí, en esta plática que estamos teniendo sobre el lenguaje inclusivo y sobre la manera en que utilizamos las palabras y si tiene sentido cambiar esas estructuras, si el lenguaje influye, pues sí, ¿no? Sí lo hace. Sí, y yo creo que es que siempre tenemos unas posturas súper radicales o burlonas, diría yo, ¿no? Porque tal vez las personas piensan que queremos que casi que sea ley, ¿no? Queremos que la RAE lo acepte. No queremos eso, ¿no? O sea, yo creo que, al menos como yo lo tengo entendido, no creo que el lenguaje y bueno, esta es otra cuestión, ¿no? ¿Por qué el lenguaje incluyente realmente incluye? O sea, ¿por qué es incluyente? Nada más porque no diferencia el sexo. Yo sí creo, yo tengo una posición un poco crítica, lo utilizo más bien conforme el espacio en el que estamos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, diríamos que sería un lenguaje no sexista, ¿no? Porque incluyente, pues sería incluir de verdad a todas las sociedades en las que estamos, a todas las personas que forman una sociedad, ¿no? Personas con alguna discapacidad, por ejemplo, diversas cuestiones. Entonces, más que generalizar en lo incluyente o inclusivo, yo diría que es más bien un lenguaje, pues que busca no diferenciar a los sexos, ¿no? En esta cuestión pues sí, de lo no binario, porque por muchos años
siempre, como me refería a mi ejemplo de cuando estaba en la preparatoria, es como de el hombre, ¿no? Y hay muchas personas que tal vez no se sientan representadas, ¿no? ¿Y por qué si tú no te sientes representado, no puedes también crear tus propias palabras? O sea, es que es eso, ¿no? Uno finalmente va, como humanidad, vamos dándole ese significado a las cosas. Nosotros somos los que nombramos a las cosas, a las personas, a las épocas. Ya más allá de las reglas, de las leyes que se imponen y de la forma en que se estructuran de forma general, social o aceptada, yo creo que eso ya es otra cuestión, ¿no? O sea, yo si voy a hacer mi currículum, por ejemplo, y sé que lo voy a meter a una, a una academia o qué sé yo, pues creo que tendría que escribirlo de acuerdo a las reglas en que lo hacen, porque significa que tengo un aprendizaje gramatical y demás, ¿no? Pero yo creo que también si lo voy a hacer por un discurso político, porque voy a estar en un espacio donde tengo ciertas personas conocidas o demás, donde vamos a hablar sobre estos temas, yo creo que ahí puedo cambiarlo. O sea, no me siento como, como enclaustrada por una o por otra. Tengo amigos, yo trabajo en radio pública y en estas cuestiones pues sí es muy mal visto el que el lenguaje se transforma así, ¿no? O sea, simplemente nos referimos a todos, por ejemplo, porque ahí sabemos que de forma en estas estructuras del lenguaje que ya incluye a todas las personas. Sin embargo, yo creo que si hay un espacio, tú quieres como dar ese mensaje, lo puedes hacer, ¿no? O sea, nadie te tiene que decir que estás hablando como tonto y demás, ¿no? Tal vez aquí en México fue un poco extraño porque fue con Fox, ¿no? Que él no lo dijo nada por ninguna cuestión de género, claramente el señor es un machista de primer orden, y ahí empezó con sus todas, todos, ¿no? En Argentina, me parece, o en España, no me acuerdo dónde fue, en algún momento dijeron, aquí están los diputados, ¿no? Entonces fue como que en las noticias todos, no, ¿qué pasó? Y ahí es donde se empiezan a dar esas discusiones para mí como que pierden el sentido y nada más es generar polémica, como en Twitter, por ejemplo, o algo así, como de, no, es que ahora van a querer que todos digamos el pianista, ¿no? Y, o sea, es como de, el pianista, o sea, eso que sí, y es como, no, o sea, no pierdas la discusión. Yo creo que cuando lo mencionamos es porque queremos dar un estatus, ¿cómo decirlo? Un pronunciamiento político, ¿no? ¿Cuál No, es la discusión? ¿No? Podemos plantear como cuál es la discusión que queremos tener alrededor del, más que como tú dijiste, el lenguaje inclusivo, me pareció muy acertado lo que dices del lenguaje sexista, ¿no? O sea, ¿cuál es la discusión alrededor del lenguaje sexista? Yo estuve investigando y no es una discusión reciente. La discusión sobre el debate acerca del lenguaje sexista es algo que surgió en el comienzo de los 70s, ¿no? Y se ha escrito al respecto. En 1972, Morgan escribió, si comienzas a escribir un libro sobre el hombre o concebir una teoría sobre el hombre, no puedes evitar utilizar la palabra hombre, que es lo que tú estabas diciendo hace rato, ¿no? Pero no puedes evitar usar el pronombre que sustituye esa palabra y usarás el pronombre él por conveniencia lingüística, nada más, ¿no? O sea, que es lo que todos defienden, pues es por conveniencia, no es por otra cosa. Pero antes de que llegues a la mitad de ese primer capítulo, una imagen mental de esa criatura se desarrolla en tu cabeza, ¿no? En cómo lo imaginas en tu mente, y esa será la imagen del hombre y será el héroe de la historia. Todo y todos en la historia estarán relacionados alrededor de él, que es lo que ha pasado en este sistema patriarcal en el que vivimos. Entonces el masculino genérico en la lengua castellana, pero no pasa solo en el castellano, o sea, pasa en otras lenguas, el masculino es el género llamado no marcado. O sea, el género no marcado es el género masculino. Y esto quiere decir que sirve para designar a las personas de sexo masculino y a todas las demás personas que no son hombres. El femenino, por otro lado, es el género marcado y quiere decir que sirve para designar solamente a las mujeres. De modo que las mujeres aprendimos a discriminar desde pequeñas cuando nos hablaban a nosotras. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿no? Ahí se supone que estamos incluidas en ese diálogo, y cuando no, como ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo. No dejes a tu hombre solo. Ay, se me hizo muy de abuelita esa frase, así como de, no, ten cuidado. Y entonces el debate sobre la influencia de las diferentes lenguajes sobre el proceso del pensar es muy antiguo, ¿no? Y por mencionar algo, una de las hipótesis más influyentes en ese sentido fue la de Worf,
que es de 1956, o sea, una anterior, y postuló que era posible hallar diferencias cognitivas entre personas que hablan lenguajes con distintas estructuras gramaticales. Y entonces, en esa hipótesis entra lo que te había dicho, que es el determinismo lingüístico, de que la forma en la que tú hablas y las distintas lenguas, la forma en las que se refieren al masculino, al femenino, porque, por ejemplo, el francés, el español, el italiano, sí tienen nada más 2 géneros, pero hay lenguas como el Fula, que es una lengua africana, que tienen 26 géneros. El alemán tiene 3 géneros, entonces también eso habla de que esta plática que estamos teniendo también es muy centrada en Occidente, ¿no? En esta manera, o sea, es también un tema un poco cerrado en ese aspecto, porque no estamos pensando en otros espacios donde la lengua no se maneja de esta manera, ¿no? Sí, y recordar, por ejemplo, en la antigua Grecia y en sociedades posteriores, cuando se habla, en teoría se habla de el hombre como la humanidad, ¿no? Pero al momento de los hechos, ¿quién podía tomar decisiones? ¿Quién podía votar? ¿Quién podía tener una educación? Los hombres libres. ¿Y quiénes eran los hombres libres en esta antigua Grecia y en estas antiguas ciudades? Pues gente que eran padres de familia, así eran los padres de familia, los jefes de familia, o que eran hombres mayores de edad, independientes. Una mujer jamás iba a ser libre porque siempre estaba supeditada a un hombre, a su titular, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya está contemplada esa cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, el hombre libre y los derechos del hombre libre y demás, ¿no? O sea, en el mismo comunismo, ¿no? Se expresa así la libertad del hombre, el hombre trabajador, ¿no? Cuando vemos que finalmente eso derivó, justamente lo veíamos en otros programas, en que se reformularan pues bastantes tratados y libros, ¿no? De los derechos del hombre y la mujer, los derechos laborales para hombres y mujeres, o sea, justamente esa presencia de la mujer en este lenguaje, pero también aquí nos estamos quedando sesgadas, ¿no? En el sentido de que no solamente, digo, es que es otra discusión. Es que si lo vemos así, vamos a ver que todo tiene que ver con todo. El lenguaje no lo podemos ver como de una forma estricta y literal, ¿no? Aunque muchas veces se busca eso porque es la forma en cómo justamente ponemos reglas para entendernos todos. Pero el lenguaje se forma a través de nosotros mismos. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, pues por la costumbre y demás, cuando hablo de mí, digo para uno mismo, ¿no? O de repente, o sea, como que el género va y viene y luego me refiero a mí como hombre, ¿no? Como mujer, o luego digo todo eso, o sea, como que realmente no tengo ahí o sea, de repente hablo como de forma muy académica, luego en esta cuestión de forma no sexista, pero el punto es de que si hay personas que se sienten muy representadas por esta nueva forma de expresión, pues que lo hagan. Yo creo que están en su libertad porque justamente es una expresión política. Entonces ahí, pues, no lo sé, o sea, siempre van a haber estas 2 posturas desde la academia y desde la sociedad de cómo se va formando ese lenguaje y también que se va poniendo de moda. Yo también creo que es una forma de que varias personas puedan entrar a esta discusión, porque uno de los argumentos también es como de, o sea, ya te sientes mucho con este lenguaje o realmente cambia algo en lo profundo, pues esa es otra cuestión, ¿no? Yo te decía que viéramos, por ejemplo, a la doctora Company, que ella es una experta en lenguaje en España, en México, en toda Iberoamérica, una gran estudiosa, yo la admiro muchísimo, y ella pues dice eso, ¿no? El lenguaje incluyente es una tontería, y es como de ¡guau! ¿No? Entonces, al momento de irla leyendo, pues ves que ella es feminista, ahora sí que como Vargas Llosa, ¿no? Que decía, pues es que obviamente de que y Vargas Llosa, pues a muchos no nos gusta, ¿no? Justamente por sus expresiones, por su forma de dirigirse y de creerse la última cosa especial en el mundo, pero sí, o sea, ellos como que, o sea, es que siempre va a haber esa división, Alenka, no sé cómo tú lo veas, de que se va a querer perder la discusión entre eso está bien o eso está mal. Creo que más bien es como de tú cómo te quieres expresar, ¿no? Eres libre de ello, eres libre también de poder expresarlo cuando tú lo desees,
Pero también, si vas a entrar en un sistema, pues tienes que tomar las formas de ese sistema, ¿no? En algún momento para, por ejemplo, la aplicación de trabajos, cuando vas a publicar un libro, o sea, ese tipo de cuestiones, no sé si me explico. Por ejemplo, boletines oficiales, pues creo que tienen que tener cierta estructura en el cual, pues, o sea, ¿te acuerdas que hace tiempo hicimos un video promocional, tú y Karen de la Hoya, donde justamente ese es uno de los puntos, ¿no? El lenguaje incluyente no es una prioridad de ningún movimiento en el sentido de que no porque lo estés diciendo van a dejar de golpear a alguien o van a dejar de discriminar, o sea, no va a pasar un cambio así de radical. Sin embargo, estás posicionando algo que tú quieres entender, ¿no? Y yo creo que también esto representa sobre todo a la comunidad LGBTIQA y más, ¿no? Justamente porque ellos han estado fuera de toda esta representación del lenguaje. ¿Y cuántas palabras no han ingresado a la Real Academia Española porque ya son de uso frecuente, ¿no? Cuando antes se rehusaban a aceptarlas. Entonces yo creo que va un poco por ahí, Alenka, en ese sentido de que si tú quieres expresarte de una forma porque no te sientes representado, representada, lo tienes que hacer, ¿no? O sea, es un manifiesto político, más allá de querer discutir si estoy correctamente bien o si estoy mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Para que me pongas una palomita de que estoy hablando correctamente, ¿con quién, no? Que es un poco la discusión que también nos decía Shivon Guerrero, Mad Mouse, que decía esto, ¿no? De, a ver, no queremos tampoco nosotros ser aceptados por las academias de la psicología, ¿no? Porque son ellas las que nos han puesto que los gays, lesbianas, demás, transexuales, somos unos desviados sexuales, ¿no? Y esperamos hasta muchos años después a que dijeran, no, ya no son desviados sexuales, ¿no? ¿Por qué no? Porque, o sea, es importante, gracias, pero realmente no nos importa mucho cómo ustedes nos consideran, porque nosotros somos los que vivimos en esta situación y somos los que estamos buscando nuestras formas de expresión más allá de si tú, academia, me apruebas o no. Sí, y en ese caso a mí me gusta mucho el lenguaje inclusivo para visibilizar eso. O sea, más allá de... A mí me gusta mucho el lenguaje inclusivo por esto. Voy a dar el ejemplo que para mí es máximo. Más allá de que se trate, o sea, muchos piensan que es visibilizar a las mujeres, ¿no? Y entonces sucedió mucho que en ciertos espacios ya se decía, se refería nada más al femenino. Todas, ¿no? En Argentina pasó mucho, o sea, en vez de todos, todas, aunque hubiera hombres y mujeres. Entonces era como una expresión bonita de mostrar ese otro lado y a mucha gente no le molestaba eso. Hubo espacios donde sí es todes, ¿no? Que va más allá del género masculino y femenino. A mí lo que me gusta en especial es este ejemplo. Yo siempre que hablo de por qué me gusta el lenguaje inclusivo y por qué sí creo que tiene un cambio, porque muchas personas debaten que no hace una diferencia, justo porque, como dijo Company, ahorita lo voy a mencionar, no cambia las estructuras y demás, pero para mí sí es visibilizar, el lenguaje tiene mucho poder. Y Foucault lo dijo, ¿no? Dijo que el lenguaje explica el mundo. Entonces, la forma en que utilizamos el lenguaje da identidad a ciertas cosas. Por ejemplo, si uno se refiere a otro como esclavo, el otro se termina entendiendo como esclavo, ¿sabes? Sin nada más, o sea, lo termina entendiendo así. Entonces, sí hay esa fuerza, sí hay ese poder. Entonces, a lo que voy es esto. Nosotros, como fuimos educados como niñas y niños, es de una manera muy basada en tu género, muy encerrada en un pedo binario, ¿no? Entonces, rosa, azul, los hombres solo pueden estar enojados, las mujeres no pueden estar enojadas, etcétera, etcétera. Ya todos sabemos toda esa discusión. Para mí, el poder que tiene llegar a una escuela y que no te encasillen en un género y no digan niñas y niños y todo el peso del lenguaje que ya tenemos de eso, sino que digas niñes. Para mí, esas mentecitas frescas que están apenas absorbiendo el mundo les da una libertad inmensa. Que te digan niñez, ya no te encasilla en esos roles de género que estamos tan educados y que tus papás seguramente están educados en ello y tus abuelos. Tú eres un niñe. Entonces te da libertad para hacer lo que tú quieras hacer. Y para mí siento que eso es algo muy poderoso, especialmente en estas mentes que todavía están en ese proceso de absorber,
¿no? Entonces ahí es donde a mí me gusta muchísimo el lenguaje inclusivo. No es que tengas que decir meso y, o sea, no es que mucha gente se burla porque creen que se trata de que ahora tienes que cambiar todo, o sea, a todo, a femenino o a neutro. No se trata de eso. Son ciertas palabras con cierto peso en específico que visibilizan y dan espacio para todas estas nuevas conversaciones que estamos teniendo de plantearnos cosas que antes no, y plantearnos en Occidente, como dije, porque en otros lugares llevan más tiempo pensando en ello, sobre los géneros, ¿no? Y cómo tenemos que ser mucho más libres al respecto. Lo que la doctora Company me pareció muy interesante que dice en contra es que de pronto hay quienes utilizan esto para ser simplemente políticamente correctos y así cumplir y ya no tener que, y ya a profundidad no cambiar estructuras. Por ejemplo, en un discurso público y como Fox o cualquier otra decir señoras y señores, ¿no? Niñas y niños en vez de nada más, ¿sabes? En vez de nada más utilizar el masculino, que es lo de siempre, entonces quedas, o hasta utilizar el no binario, ¿no? Todes, todas, todos y todes, ¿no? Un político que quiera quedar bien con todo el mundo y lo haga, pero en el fondo no esté haciendo nada para cambiar las estructuras. Entonces ya todo el mundo contento porque dijo algo para quedar muy bien y al final eso no resuelve nada, sino que es nada más ahora sí que para la foto, ¿no? Sí, o sea, sí, es a lo que también iba, ¿no? O sea, si es una construcción por moda, pues finalmente siempre lo que decíamos, siempre el capitalismo, el populismo, el agarre para conseguir algo de las masas o de las masas en moda, por así decirlo, pues lo van a utilizar como quiera. Si te da resultados, es así. O sea, el oportunismo siempre va a estar y siempre va a estar la camiseta que se va a vender, que, o sea, que la misma camiseta blanca le van a poner, pro vida, pro aborto, partido Vox, partido socialdemócrata, ¿no? O sea, el sello que le pongan se va a vender esa playera, ¿no? Porque va a ir para quien tú quieras, ese es el punto, ¿no? Vender y conseguir lo que tú quieras con el lenguaje, con los movimientos, demás, no importa, ya lo vendiste, aunque no creas ni siquiera en él, ¿no? Ese es el peligro, por así decirlo, pero finalmente para quienes sí están en eso, pues es justamente esa importancia, ¿no? De poderlo visibilizar, y creo que la maestra, la doctora Company, pues, o sea, ella lo dice, o sea, ella está consciente de que el lenguaje se transforma por todo lo que se nutre como sociedad, justamente es así, ¿no? O sea, el lenguaje se construye por las personas. Y ya en lo que ella, pues sí, no está de acuerdo, pues es en lo que tú acabas de decir, ¿no? Que puede poner en peligro ciertas cuestiones ante los diversos oportunismos. Pero también otra cosa es muy cierta, Lenka, es que somos personas que no estamos tan educadas en el lenguaje justamente. Utilizamos realmente el 10% de nuestro lenguaje. O sea, si enriqueciéramos también la forma, o sea, nos cultiváramos en el lenguaje, veríamos que hay una gran opción para poder referirnos a varias cosas, personas y demás, ¿no? Y entonces, en este 10% del lenguaje que usamos, aparte lo estamos diciendo como se nos antoja, entonces, pues bueno, ¿no? Ahí es como también una cuestión extraña, en el cual si le rascamos vamos a ver que tenemos muchas más posibilidades de expresarnos. Y, por ejemplo, en esta cuestión de la educación básica, primaria, para mí sí es importante que se conozcan todas las formas, pero con esta cuestión justamente decía, a ver, en el mundo vemos hombres y mujeres por sexo, pero de identidad de género es un mundo, ¿no? Y en este mundo hay otras formas de expresión también. Entonces, por ejemplo, o sea, es que hay muchas palabras que se pueden sustituir, por ejemplo, hombres y mujeres, personas, ¿no? Niños y niñas, infantes. Y ahí entramos en otra cuestión, porque también el CONAPRED dice ahora que decir infantes tampoco es correcto, ¿no? Y volvemos a esa discusión de correcto o no incorrecto, correcto, que porque es como decirles infantil, o sea, como hacerlo menor, ¿no? O el menor de edad, que tampoco es correcto porque es hacer a una persona como menos, justamente. Entonces, que es niña, niño. Entonces, como de otra vez regresamos a lo mismo. Entonces, bueno, para mí, yo sí prefiero decir infantes, infancias. Y esa es una cuestión, ¿no? Justamente de que hay que, o sea, si quieres hablar muy correctamente, pues entonces también edúcate más para utilizar más allá de tu 10% del lenguaje que tienes, ¿no? Porque el lenguaje que tenemos en promedio es el que agarramos de las películas, de lo que escuchamos, de lo que consumimos, que generalmente es pop, ¿no? Una cultura popular, no tan vasta en ese sentido. Entonces yo creo que si queremos hablar
de forma más consciente, también tenemos que educarnos más en esos términos y vamos a ver que hay muchas formas de expresión para, o sea, que evitan la segregación nada más por sexo o por género, ¿no? A lo mejor yo estoy siendo muy cerrada, pero yo sí creo que esto no es ya, o sea, sí está increíble recurrir a encontrar el lenguaje, utilizar mucho más del que tenemos, y me encanta eso que dices, pero yo en donde veo lo revolucionario es justo causar ese choque dentro de a quien le choque, ¿no? O sea, la RAE, que también es como esta estructura, es como decir, no, o sea, niña, niño y niñe. ¿Por qué? Porque sí, porque ahora hay estas otras posibilidades, porque esto es algo nuevo. Entonces, si dices infantes, sigues sin, o sea, siento que, y esto es muy personal, no lo estoy fundamentando con nadie chingón, niñe es disruptivo. Niñe es abrir el panorama, es decir, puedo ser esto, aquello o ninguna de las dos, ¿sabes? No, eso sabes más que generalizar. Es una opción extra que creo que ahorita es muy importante empezar a tomar en cuenta, y nosotros no lo sabremos decir tanto como lo verán, o sea, las próximas generaciones, o sea, ellos ya están en eso. Entonces, también parte de la discusión del lenguaje inclusivo es que hay quien dice, es antinatural. Sí, el lenguaje es vivo y el lenguaje es cambiante y evoluciona de manera natural en distintos lugares y empezamos a transformarlo naturalmente. Hay quien dice que esta transformación al lenguaje inclusivo no es natural, es antinatural, que es algo que se está imponiendo. Y dicen, es que eso es lo que no se vale. O sea, el lenguaje no se debe de imponer desde arriba, sino que solito se tiene que esparcir. Y hay quienes dicen que esto es algo como, porque sí hay quienes están empujando una agenda de a huevo cambia todos tus reglamentos del banco, a huevo cambia tus reglamentos de instituciones para volverlos de esta manera, ¿sabes? Que puede ser algo muy bueno para visibilizar, yo no sé, pero hay quien dice que así no funciona, que tiene que ser algo que ay, ya empezó la marimba aquí de este lado en mi casa, perdonen ustedes si se escucha por allá, pero bueno, vamos a usarlo como background a ver qué pasa. Y hay quienes dicen que sí está, o sea, yo considero que sí está también pasando de una manera natural. Entonces, no sé, Pri, ¿cómo ves? Ahí hay como unos Exacto. dos lados. En ese sentido, yo por eso lo uso de forma indistinta. O sea, cuando me nace, hablo con la famosa E. Cuando no, o sea, de repente yo me veo, te digo, diciéndome a mí misma, a uno mismo, ¿no? Cuando soy una misma. Pero es esas cosas que mi cerebro no cambia tan rápido el chip al momento de estar hablando en vivo, por ejemplo, ¿no? Pero trato también, por ejemplo, de hacer esta inclusión en el sentido de que, y me gustó mucho, quisiera poner un ejemplo al ratito, de cómo una profesora española hace un símil, una comparación del lenguaje como un reloj, ¿no? Y en breve la escucharemos, es un fragmento de un reloj, que es algo que nosotros vemos, pero si abrimos ese reloj vamos a ver que se compone de muchas, muchas, muchas cosas que hacen que se use, que se pueda leer la hora, ¿no? Se pueda conocer cómo se mide el tiempo, ¿no? Entonces así el lenguaje es el que formamos, tiene sus reglas y demás, y funciona y lo usamos todo el día, pero si nos asomamos vamos a ver que es la construcción del paso del tiempo, ¿no? De cómo la gente ha ido hablando a lo largo del tiempo, y eso es para mí importante. Y en ese sentido, pues justamente sí, o sea, para mí es muy importante poder conocer más allá de ese 10% del lenguaje que utilizamos para poder expresarnos de mejores formas, pero sin embargo, o sea, es eso lo que a mí me gusta de este lenguaje no sexista, porque rompe, porque disrumpe, porque crea ese conflicto, y es lo que a mí me gusta, ¿no? Como decir, o sea, ahí está, ¿no? De hecho, desde los años, yo creo que 90, desde los 2000, yo ya veía o sea, como para integrar a más a hombre y mujer, el arroba, ¿no? Pero luego entendí como de, bueno, ahí nada más está haciendo A y O, entonces por eso ahora es la X, ¿no? Y me gusta, entonces, y ya tú lo lees como tú quieras, ¿no? Masculino, femenino o neutro incluso. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Escuchaba a la doctora Company justo investigando hablar sobre, ¿sabías que la arroba existe desde la Edad Media? Con otro sentido, pero sí existe desde entonces y ahora lo utilizamos para algo completamente diferente. Qué interesante, ¿no? O sea, cómo las cosas cambian. Y también
justo parte del discurso en los del pro del lenguaje inclusivo es que si no visibilizas, invisibilizas. Pero entonces los otros dicen, bueno, pero el lenguaje inclusivo no cambia la nominación de las cosas o las personas, sino la forma en que nos referimos a ellas, ¿sabes? O sea, el lenguaje inclusivo no hace que la estructura cambie, o sea, no hace que la mujer, y es lo que la doctora Company dice, por ejemplo, o sea, no crea realmente un cambio para la mujer, nada más es en el lenguaje lo estoy utilizando y te lo estoy diciendo, pero tal vez no cambie la violencia ni la desigualdad, ¿no? O sea, hablaban del premio de Asturias, el premio Príncipe de Asturias, y ella daba este ejemplo, decía, cuando el hombre se gana el premio de Asturias, se dice, el premio lo ganó por trayectoria y bla, 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 y se habla sobre la persona, tal persona. Y cuando la mujer ha ganado el premio de Asturias, se dice, el premio de Asturias ha sido otorgado a, ¿sabes? La diferencia ahí, ¿no? Entonces, también hay una violencia estructural que no necesariamente va a cambiar con las palabras. Yo creo que puede ser una buena influencia, pero es un arma de doble filo. Y en ese sentido, pues justamente va como contra esto, ¿no? O sea, me recuerda mucho la discusión justamente sobre el sufragio. Las mujeres siempre luchaban, ¿no?, por este sufragio femenino, de que no tenemos voz ni voto para nuestros representantes en sociedad. Y decían, bueno, ¿pero qué? ¿Con que votes ya? O sea, y es la discusión que vemos ahora, ¿no? Ganamos el voto y con eso se acabó el machismo, con eso se acabaron estructuras y demás. No, siguen ahí, pero fue un paso importantísimo de que la mujer pueda decidir y votar sobre estas cuestiones. Entonces, es esta situación. El lenguaje inclusivo, incluyente, no sexista, no binario, para muchos pueda resultar chocante en el sentido de que, pues sí, no va a transformar de la noche a la mañana una situación, ¿no? No va a cambiar estructuras, no va a hacer que quien lo diga realmente tal vez lo esté sintiendo, tal vez lo esté haciendo de dientes para afuera, ¿no? Tal vez es algo oportunista y de moda. Eso ahorita, pues, pero con el tiempo veremos cómo se transforma eso, si trasciende, si no trasciende. Eso es lo interesante para mí, ¿no? Que muchas veces la discusión es como de, bueno, pero si no cambia, entonces, ¿para qué? ¿No? Es como de, pues, para empezar a hacerlo, para empezar a moverlo, que se empieza ahí a generar nuevas cosas. Yo no creo, digo, después de muchos o pocos años que haya vivido y leído también, veo que los sistemas realmente no cambian. O sea, es una ilusión pensar que un sistema va a cambiar. Más bien, ese sistema caduca. Haces que caduque para hacer uno nuevo. Es lo que yo creo, ¿no? Porque querer... Los niños lo van a hacer, Frida. Porque querer hacer que todo se mueva para como nosotros, las nuevas generaciones, estamos queriendo, no lo van a hacer, porque justamente esas generaciones, esas estructuras en las que vivimos actualmente y nuestra generación está transitando, los que somos mayores de 30, pues es muy complicado porque no van a querer soltar nunca eso. Es como de, no, es que nos costó trabajo imponernos así y no como para soltarlo, ¿no? Entonces, por eso estas estructuras no van a cambiar. Este sistema capitalista, machista, no va a cambiar, va a luchar para que no cambien las cosas, para que todo siga siendo como está. Entonces, es nuestra tarea hacer que eso caduque, o sea, como que se olvide, que se haga como antiguito y que podamos instalar un nuevo sistema, más allá de transformar el que ya tenemos. Yo creo que más bien en el cambio hacia un nuevo sistema, un nuevo orden mundial. Sí, un nuevo orden mundial. No el de los reptilianos, Frida, ese es el que no queremos. Pero queremos el de las reptilianas y los reptilianes. Ay, ya. Pues sí, igual, o sea, hay un tema, o sea, es que el lenguaje es súper interesante. Ahorita que estaba investigando al respecto, me gustaría ir a una regla de Lilith, que nos aventemos una para hablar ahí sobre algunos términos básicos del lenguaje sin género y demás, porque estaba viendo una entrevista y el que entrevistaba a la doctora Company decía, pero ¿y qué va a pasar también con estas palabras como que ahora ponen qué con K y hola sin H y todas estas cosas de abreviar y qué va a pasar? ¿Van a transformar todo y demás? Y ella dijo que no, que eso es algo que es llamado el lenguaje de la inmediatez.
y que es algo que hemos utilizado desde siempre, que se usa desde el siglo XVI, cuando estabas en chinga, abreviaban las cosas y las encuentras cosas, documentos de esos tiempos súper mal escritos porque estaban en eso. Entonces, justo esto que ahorita hacemos en el internet tan cabrón, siempre se ha hecho. No somos tan especiales, tan ingeniosos como creemos que somos, tal vez. Y por otro lado, un término más que ella dijo era el de la diglosia. La diglosia es esto de, en situaciones oficiales, decir estimadas y estimados y demás. Y que también lo que sí decía es que, o sea, las personas que estaban en una situación de liderazgo, de poder, sí tenían poder de influir con sus palabras, ¿no? Eso es algo de lo que defienden del lenguaje inclusivo, que sí hay un poder dentro de alguien en una situación de liderazgo de utilizar estos términos, porque también puede como abrir la mente, ¿no? A otras perspectivas y algo que yo creo que es muy importante, a generar más tolerancia. Eso. Creo que eso es lo que me parece más chido al respecto. O sea, no que vaya a cambiar una estructura, sino que puede generar una tolerancia bien chingona y una apertura de mente. ¿Qué opinas? Sí, a mí la palabra tolerancia no me gusta porque es como te tolero, ¿no? No me gusta, pero te estoy tolerando. Entonces no me gusta esa palabra, pero sí entiendo lo que te refieres. Empatía. Empatía, sí. O sea, porque muchas personas, digo, yo me incluyo cuando yo veo los casimeritos, que es un juguete que odio y desprecio con mi vida, los pinches casimeritos. ¡Ay, sí! Aparte veo las cajas y veo que están mal escritas. Entonces me da un telele que digo, ¿por qué están enseñando a los niños a escribir mal? Aparte del mensaje horrible, que siento que obviamente está no sé pro vida atrás de ese juguete. Y ya ahí sale mi Frida académica, ¿no? Pero justamente entiendo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el fanzine, que a mí me encanta, los fanzines tienen un lenguaje muy particular y precioso en el sentido de que justamente es la disrupción total del lenguaje, sino se va más por el sentido de la expresión inmediata, de la estética también, y en ese sentido, por eso yo valoro mucho los fanzines, ¿no? Porque justamente ahí ves las K, los C, o sea, ves una forma de expresión que te refleja ese momento particular, ese momento de expresión en esa época, en esa década, en ese momento. Y más allá de si te pones a leer un libro editado por siglo XXI o algo así, ¿no? Que siempre va a estar perfecto. Entonces, yo lo leo así, yo siempre leo las cosas siempre, y tal vez me digan tibia, no lo sé, pero siempre las leo como por el camino de la mitad, ¿no? En el sentido de tanto, o sea, para mí las posturas radicales en este sentido, pues es como blanco y negro, justamente, ¿no? Y realmente obtenemos algo de ello. Yo creo que más bien hay que ver un punto medio en el cual podamos movernos e integrar justamente más allá de desintegrar. No sé si ya estoy aquí, ¿cómo se llama? Cantinflando, pero, o sea, cantinflando, ¿no? Ya es una palabra aceptada, que significa decir mucho y no decir nada. Y entonces, y ya es una palabra que se entiende que se acepta. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Justamente el lenguaje se va transformando y no sabemos cuál es el futuro de esta famosa E, ¿no? O sea, tal vez en unos 10 años ya pasó, o sea, y sí pasó, ¿no? Tal vez, quién sabe, no lo sabemos. Tal vez es parte de esto que tú mencionabas de lo inmediato, no lo sabemos, pero al menos quienes usamos este lenguaje no sexista, no binario, es por una cuestión política, no de dientes para afuera, y también buscando, pues eso, la inclusión, el respeto, la aceptación de la otra persona, más que tolerancia, es te acepto como eres, ¿no? Y listo, y estemos de acuerdo en no estar de acuerdo. Entonces, eso a mí es lo que me gusta, ¿no? Si tuviera que, o sea, es que sí, yo creo que depende cómo tú lo quieras usar. Para mí es lo importante. Amén, Frida, amén. Me gusta. Vamos a la regla de Lilith para platicar un poco del lenguaje. La regla de Lilith. Para entender y analizar cómo los lenguajes contribuyen al sesgo de género, se propone una distinción de lenguajes según 3 categorías. 1. Lenguajes sin género. B. Lenguajes con género natural. Y C. Lenguajes con género gramatical. Los lenguajes sin género, como el finlandés y el turco, no asignan género ni a los sustantivos ni a los pronombres personales. Lenguajes de género natural, como el inglés, no tienen marcos gramaticales de género.
La mayoría de los sustantivos y las formas lingüísticas asociadas a ellos, artículos, adjetivos, pronombres, pueden usarse para referirse tanto a hombres como mujeres. En estos lenguajes, los pronombres personales son casi la única fuente de expresión de género. Y en los lenguajes con género gramatical, como el español, francés, alemán, italiano, todos los sustantivos presentan género. El amor, el mar, la casa, y en francés, le vagin, que además vi una serie que justo hablaba de ¿por qué le llaman le vagin? Debería ser femenino, es como el vagina, ¿sabes? Pero bueno, y todo el enunciado que los incluya carga con el género de ese sustantivo. En estos idiomas el pronombre masculino es usado usualmente con función genérica, o sea, para referirse a hombres y mujeres. Entonces, muchas investigaciones consisten en analizar las diferencias de impacto de uno y otro tipo de lenguaje sobre la invisibilización de mujeres en las representaciones sociales. Qué interesante, Alenka, justamente analizar los diversos lenguajes y idiomas sobre todo, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, el feminismo, el nombre del movimiento, el feminismo, no te lo que sea el feminisma, o sea, ¿por qué ponernos siempre blanco o negro, no? O sea, yo creo que no va por ahí la discusión, sino más bien como hacer estas reflexiones de lo político, desde cómo queremos impactar tal vez en algún momento u otro. Y bueno, tú mencionabas justamente lo que dice la maestra Company, ¿no? Donde se menciona que lo que no se busca es imponer un lenguaje, ¿no? Pero, y ella dice eso, o sea, el español así llegó. Nosotros no hablábamos español, al menos en México, ¿no? Llegamos y por la fuerza se nos impuso el castellano, a base de sangre. Entonces, pues recurramos, o sea, no tan lejos, ¿no? 500 años de esta situación. Entonces, es así, finalmente la historia de la humanidad es el que vence. Sí, la historia, como se ha escrito, es del vencedor, de quien fue más culero con otra persona o con otras comunidades, y eso para mí es lo que pues nos ha llevado a la decadencia de nuestra sociedad, ¿no? Yo por eso creo que es importante una nueva situación, porque si vamos para el futuro como hemos venido en esta historia donde triunfa el que más mata, el asesino, pues Trump va a ser un César, ¿no? En no sé cuántos años se le va a ver así como de, y él impuso sus ideas y conquistó, y la ultraderecha llegó a toda América y el mundo, ¿no? En el siglo XXI, que es lo que estamos viendo con mucho miedo, ¿no? Y pavor, de que la ultraderecha en diversos países, o sea, con Bolsonaro, Trump, en Estados Unidos, está tomando tanta fuerza, y es como, ¿cómo está tomando la ultraderecha tanta fuerza en pleno siglo de una transformación? Es para mí extraño, muy intrigante por qué está pasando esto, y justamente es porque grandes comunidades están diciendo no queremos perder este poder ante las libertades que ahora vemos, y es ahí la resistencia, como la marea, como las olas, la resistencia a este nuevo cambio, a esta transformación, y es esa lucha. Entonces, pues eso, Alenka. Y también tiene que ver con nuestro creciente egoísmo, ¿no, Pri? Sí. Individualismo, perdón. Y pues creo que iría por ahí, Alenka. Sí, creo que iría por ahí al menos mis reflexiones, de que seamos libres de expresarnos. En este sentido, si le queremos pedir que sea ley en la RAE, pues estamos yo creo que perdiendo el tiempo, porque tampoco es una cuestión que nos importe que nos aprueben o no nos aprueben. Esto se va a usar, se está usando ya, ¿no? Entonces, a quien le guste y a quien no le guste. Pero si queremos entrar a un sistema, tenemos que escribir, hablar o lo que sea en ese sistema, ¿no? O sea, si quiero aplicar yo a un trabajo donde me van a explotar o donde me dicen estas son las condiciones y estas son las condiciones, pues está en mí decidir las acepto o no las acepto. También es un privilegio de clase, ¿no? Porque muchas veces tenemos que aceptar cosas porque no tenemos de otra. Y en ese sentido aceptamos explotación. Entonces, bueno, son muchas cosas a siempre considerar, pero ese es el sentido. Si tú quieres entrar en un sistema que no te gusta y quieres entrar en él, pues vas a tener que jugar en ese sistema y tal vez eventualmente desde dentro irlo cambiando. Con muchas frustraciones, la verdad, Alenka. Yo tengo muchas frustraciones en el sistema público que he querido ir cambiando, y veo que me sobrepasa de repente. Entonces es frustrante, es cansado, pero ahí estamos, ¿no? En mayor o en menor medida,
de acuerdo también a la circunstancia, ¿no? De repente son tantas piedras que te lanzan que dices, ya, esta de 1 gramo no me voy a pelear ni a desvivir por ella, ¿no? Sino por una que sea de 1 kilo tal vez. Me gusta mucho la frase de hay que saber escoger tus batallas. Eso. Escoge tus batallas. Entonces, escojo mis batallas, no me voy a poner a pelear de si está chido o no está chido el lenguaje incluyente, yo lo uso, úsenlo cuando quieran y ya. Pero si van a querer aplicar a un sistema donde te dicen que eso está mal, pues entonces también tomen sus medidas y listo. Aplica otras cosas, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto? Otra situación que ha surgido del lenguaje inclusivo, que es esto que decías del lenguaje sexista en el fondo, pero cuando lo manejan como lenguaje inclusivo, surgen situaciones como lo siguiente. Las mujeres estaban buscando que se aprobara una ley en Argentina y esta ley tenía que ver con el embarazo. Se decía, justamente queremos visibilizar, hacer visible lo invisible, visibilizar a las mujeres, ¿no? Pero si es lenguaje inclusivo, tiene que ser a todas las... Personas gestantes. Ajá, tiene que ser a todas las personas no binarias. Entonces, lo que decían era que ellas querían que la ley se aprobara y dijera que la mujer... que las mujeres embarazadas a los tantos meses, bla, bla, bla. Pero entonces la comunidad trans estaba diciendo, a ver, espérate, o sea, eso no me está incluyendo a mí, ¿no? Entonces querían que dijera las personas gestantes, como tú dijiste. Pero entonces de pronto por esta lucha de que entre diga personas gestantes y diga lo de las mujeres, la ley no se estaba aprobando. Entonces en esos casos, ¿qué es más importante, sabes? O sea, que se apruebe la ley y demás. Y también había este debate que era como de, a ver, nosotras hemos estado buscando esta ley, nosotras somos las que hemos, o sea, este círculo feminista es el que ha estado impulsando estas acciones. Entonces, como de pronto llegar y decir, no, espérate, es que no me estás incluyendo, decía, están entorpeciendo el camino. Entonces, está cabrón, porque lo entiendo por todos lados. O sea, por un lado las entiendo ellas, pero también entiendo mucho a las personas trans. Y si lo recuerdas, Free, tú y yo lo platicamos en el programa sobre transfobia y feminismos. Estas discusiones y este tipo de problemas ya surgieron antes de los 60s y los 70s y con anterioridad y han causado discrepancias y problemas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas? Sí, rotundamente correcto, ¿no? O sea, a veces por querer que todas estemos de acuerdo, perdemos tiempo de poder tener una oportunidad y hacerla efectiva, ¿no? En lo que perdemos de decir, tú, a ti te gusta, no me gusta, es como, a ver, vamos a tomarla de una vez antes de que se nos pase el tiempo de que se apruebe X o Z ley. Ya luego nos organizamos, abrimos foros de discusión y esto, ¿no? Pero creo que eso también nos hace perder el tiempo, que es, por ejemplo, con las personas menstruantes. Eso a mí o sea, para mí era muy lógico decir, las mujeres son las que menstruan, ¿no? Y fue hasta apenas estos años en que dije, no solamente las mujeres menstruan, aunque para mí es obvio que alguien trans pueda menstruar, en mi lenguaje no lo estaba aplicando y dije, oye, que esto, o sea, a mí misma me estoy corrigiendo y como dando mis cachetaditas de, son personas menstruantes, no podemos decir ya que la menstruación es exclusiva de la mujer, ¿no? Entonces, eso creo que una misma también lo va viendo y lo puede cambiar, pues, de acuerdo a lo que tú creas, ¿no? A tus convicciones, justamente. Sí, pero justo es interesante esta cuestión de pronto, por estas discusiones, perdernos de la, ahora sí que, de the bigger picture, no sé cómo se dice en español, como de la imagen más grande, y eso sucede también a la hora del lenguaje inclusivo, creyendo que eso va a ser lo que va a transformar todo, cuando yo creo que sí es una semilla importante, sin embargo, no es la raíz, y eso es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Después de quedarnos en las formas, que a veces es algo que creo que nos pasa mucho dentro del feminismo, en cualquier movimiento, quedarnos en las formas y en lo bonito y en lo bien que nos podemos ver expresándonos de tal manera o cual. O sea, como también alguien en este debate mencionaba, o sea, en México el lenguaje inclusivo ha ganado muchísima popularidad. Sin embargo, los feminicidios van al alza. Entonces, ¿qué onda con eso, no? O sea, eso... O sea, es esta onda de aliades rara, que somos todos, ¿no? De alguna manera, que hay que tomar en cuenta, ¿no? De pronto nos quedamos mucho en la forma y la moda de las cosas,
sin la sustancia. Eso es lo importante, que no sea por moda nada más o por oportunismo, sino que implique un cambio en tu pensar. Pero, pues sí, creo que en ello vamos y justamente pues en esto de aceptar estas disidencias que se están visibilizando, no que acaban de aparecer, ¿no? Pues no acaban de aparecer. Más bien apenas estamos dando como sociedad chance a que se expresen. Qué horrible, ¿no? O sea, ¿cuántos años bajo la piedra ahí como viendo si se aceptan o no se aceptan? O sea, basta, ¿no? No es tolerancia, es aceptarte, respetarte y que sea una cuestión equitativa para todas. Otra cosa que mencionaba la doctora Company es justamente, y lo que también se ha discutido en varios espacios, sobre la cuota de género, ¿no? Como de, tenemos que poner una mujer porque mujer, ¿no? Y creo que eso también está mal, ¿no? O sea, en esos sentidos, a mí me gustaría que me elijan porque soy chingona, no nada más porque soy de un género u otro, o porque soy famoso por ser trans, o porque soy famoso por esto, o sea, por la persona que eres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido abrimos otra discusión, que es otro programa, Lenka, pero por ejemplo, cuando te preguntan, ¿y tú qué eres, no? Y es como de, o sea, yo, si tengo que ponerme una etiqueta, creo que sería bisexual, pero realmente nunca por la vida he ido diciendo, soy bisexual, ¿no? O sea, para mí no ha habido esa necesidad de tener que mostrar o poner una postura de mi sexualidad, de mis gustos, preferencias. Sin embargo, hay gente que por tanta opresión y represión que han vivido, pues sí lo tienen, o sea, sí lo necesitan, sí necesitan ser escuchadas, o sea, expresarse, ¿no? Y que se les respete como tal. Entonces, por eso las etiquetas también tienen este doble filo, de dejemos etiquetar, esa es una discusión, pero también por qué son importantes ciertas etiquetas para movimientos. Entonces, esa es otra discusión, ¿no? Las etiquetas, por ejemplo. Qué bueno que lo mencionas, porque algo que también es muy importante y que vi a la hora de investigar es la cortesía y el respeto hacia el otro y nombrarlo como quiere ser nombrado. Si tú tal vez no quieras utilizar el lenguaje inclusivo, pero si alguien te pide que te refieras a él como ella, ¿qué te cuesta? Pues, o sea, hay que ser respetuoso al respecto. De pronto no tomamos en cuenta que eso también se vuelve una forma de violencia, cuando no puedes hacer el mínimo esfuerzo de referirte a las personas como ellos prefieren ser nombrados. Sí, y aquí otra vez, es que siempre va a haber oportunismo, que es lo que te comentaba que pasó en México, unos políticos justamente por la cuestión de la cuota de género y la inclusión, o sea, adrede se hicieron pasar por mushes y es que siempre hay muchas discusiones por abrir, ¿no? Los mushes tienen una cultura particular, pero bueno, ellos se hicieron pasar por mushes para poder tener pues para ser votados, ¿no? Y ser nuestros representantes, y fue que se les descubrió que estaban siendo oportunistas, que estaban, o sea, utilizando esta cultura como mero disfraz para llegar a una posición política, y eso es, pues, reprobable. Entonces, ellos podrán argumentar eso, ¿no, Alenka? De, pues a mí me gustaría que me digas ella, en vez de cuando realmente es de dientes para afuera y es pura política, ¿no? Entonces, eso es el peligro, yo creo, un poco, pero más bien hay que verlo en su medida justa. Tienes razón, si es pero maldad en el mundo siempre habrá, Frida. Por eso, o sea, por eso si es algo político, tendríamos, por ser servidores públicos nada más, que investigar. Pero si es una persona como tú, como yo, una ciudadana, un ciudadano, un ciudadane, pues es respetarle, ¿no? Si tú quieres que te digan ella, él, ella, pues respetemos esa situación. Yo creo que por eso hay que ver por casos, no de forma general. Eso para mí es importante. Y eso, Alenka, porque es que, por ejemplo, en esta cuestión de cómo uno se quiere representar, ¿no? Y que siempre te dan etiquetando, si vamos a esas situaciones, pues creo que más bien sería pansexual, ¿no? Porque a mí me gustan las personas por lo que son, no por la concepción que se tenga por género. Entonces, y sin embargo, no he sentido esa necesidad de tener que mostrarme o cargar cierta bandera en esa cuestión. No la he sentido, pero también entiendo que muchas personas sí, y por eso para estas personas sí es importante tener estas diferencias y marcarlas para justamente hacer visible lo invisible. Así es, Frida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nos gustaría mucho que ustedes nos escribieran y nos dieran su opinión respecto a todo esto. Nosotros vamos a tener las 3 lunas para que escuchen lo que tienen que decir otros al respecto, pero también nos encantaría que nos escriban cuando salga este episodio y nos comenten por Instagram, Facebook o donde más les guste. Instagram, la verdad, es mi vía favorita de comunicación con ustedes,
pero por donde ustedes prefieran. Nos encantaría leerlas y compartir lo que ustedes opinan al respecto. ¿Te parece si vamos a las 3 lunas, Frida? Vamos, Alenka. Las 3 lunas. Hola, me llamo Jem, tengo 29 años. Pues, ¿qué opino yo sobre el tema del lenguaje inclusivo? Pues, en resumen, yo diría, estamos en el siglo XXI. Creo que todos estamos conscientes de que somos iguales. Creo que todos queremos ser representados, en la sociedad. Queremos tener nuestro lugar, queremos votar, queremos, ser legales, ¿no? Nuestras identidades legales. Entonces, creo que el lenguaje tiene que responder y adaptarse e ir mutando conforme a la época. Y pues evidentemente pues el lenguaje no se ha adaptado porque justamente para mí y creo que para muchas personas el hecho de que el plural sea en masculino pues justamente representa como esa importancia extra que se le ha dado al género masculino en nuestra sociedad, lo que llamamos el patriarcado. Y entonces pues creo que sí es muy necesario que haya un plural incluyente. Algunos políticos han usado en el pasado como todos y todas. No se han atrevido a usar el todes, pero creo que quizá a mucha gente le resuene así como todes. Es un cambio muy abrupto, pero creo que es la conclusión a la que vamos a llegar, ¿no? O sea, si no llegaste ya a la conclusión de usar todes como un plural donde aparte no solamente incluyes a hombres y mujeres, sino que incluyes a todas las personas que se identifican fuera de ese binario como yo. Entonces, pues creo que es necesario y creo que hay que seguir la lucha para que tarde o temprano esas instituciones arcaicas como la RAE lo aprueben, y si no lo aprueban, pues también hay que cuestionarnos, seguir dándole importancia como a las instituciones del idioma y pues fijarnos también quiénes están atrás de ellas, ¿no? Probablemente también son pues puros vatos, puros hombres cisgénero que quieren como perpetuarse en el poder por medio de invisibilizar a los demás. Probablemente. Bueno, les mando un beso. Espero mi opinión sea un aporte para esta conversación y pues que sigamos luchando porque en algún momento se normalice usar el lenguaje incluyente. Chao. Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo, primero porque pienso que el lenguaje está creado por y para los hablantes, y sí es necesario que hable de ellos y que no borre su existencia. En el lenguaje van grabadas violencias, desigualdades, discriminación que reproducimos al usarlo sin intervenirlo. No es una cosa neutra, no es aislado. Ahora, yo no creo que quienes han decidido optar por el lenguaje incluyente partan desde una ingenuidad y piensen que pues una vez que agregues contrarrestando el masculino genérico del todos, por ejemplo, en ese momento ya se cancela toda violencia, toda invisibilidad, toda discriminación. Y tampoco se trata de instaurar una especie de nueva norma y que ahora todo el mundo tenga que hablar de esa manera, como argumentan algunas personas. Creo que se trata de construir una lengua para quienes la hablan, que somos bien diversas, ¿no? Y si bien parece que no cambia mucho, por lo menos de inmediato y a gran escala, sí que genera una gran incomodidad y eso es valiosísimo. Soy Daniel Escalante, tengo 35 años y creo que el lenguaje inclusivo es importante para respetar la visibilidad de las luchas de otras personas. Yo creo que por respeto se puede utilizar. Yo realmente no fui educado para utilizarlo, pero siento que no cuesta nada utilizarlo cuando alguien por respeto quiere que me refiera a esa persona con el lenguaje inclusivo, ¿no? También creo que pues no todos estamos en los mismos círculos sociales y tal vez estemos algunas personas más alejadas de esa realidad, pero yo lo veo más como respeto. En mi círculo casi no se da, pero cuando pasa yo no tengo ningún problema en utilizarlo. ¡Glitter amarga! Oye, pues qué interesante y diverso lo que nos están contando aquí nuestros cubicuates. ya choché.
pues justamente, ¿no? Los pros, los contras, sus formas de expresión. A mí me parece maravilloso que esté la discusión simplemente, ¿no? Es como de, wow, está pasando ahí algo. Justamente no va a cambiar todo un sistema, ¿no? Porque hay muchas cosas que considerar alrededor, pero está ahí y es importante que esté ahí y que se esté hablando y que las personas que lo sientan necesario lo puedan utilizar sin algún prejuicio. Estoy de acuerdo contigo, Frida. Entonces, Frida, creo que estamos llegando al final de nuestro programa. Un capítulo más. A mí me gustaría cerrar con decir que a mí me parece que sí, el lenguaje que utilizamos da identidad a las cosas y el lenguaje que utilizamos tiene un poder de construir o de destruir, y hasta me pondría muy hippie, new age, para decir que el lenguaje con el que nos referimos a los demás, con el que nombramos la vida y también nos nombramos a nosotros mismos, tiene mucho poder y es una forma de decretar. Entonces, sería bonito que tratemos de poco a poco cobrar conciencia del lenguaje que utilizamos para otros y otras y para nosotras mismas. Para ser mejores, para ser más felices y transitar este breve tiempo que estamos aquí, vives, todos, todes, chingón. Definitivamente, Alenka, yo estoy completamente con lo que acabas de decir para ya no redundar, y sí, definitivo, me encanta lo que dices, y que nos podamos expresar, o sea, que podemos seguir haciendo esta revolución. Al menos en este campo, son muchas revoluciones las que tenemos que pelear al mismo tiempo. Por ejemplo, a mí me recuerda cuando se habla de mascotas. A mí la palabra mascota me choca porque significa que es un ser vivo ahí que lo tienes como tu esclavo, ¿no? Como tu objeto, como tu cosa. Y más bien es tu animal de compañía, ¿no? Es un ser que te está acompañando. Entonces, bueno, a muchos les parece ridículo, a mí no, y así a muchos les parece ridículo el lenguaje inclusivo, a mí no del todo. Entonces, seamos libres también de expresarnos en la forma en que van cambiando los tiempos y como nos sentemos mejor representados, y en justicia y equidad, al menos en el lenguaje, para los demás, para los demás. Así que chao, bye. Adiós, gracias por acompañarnos en un capítulo más. Hasta la próxima. Glitter amargo.